You're listening to Bodify Insider from Bodify Functional Fitness. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más del podcast Bodify Insider. Y como es costumbre, hoy tenemos Spartan Podcast conmigo, Master Spartan Jedi, Fate Science. He said it. Y ahorita les platico por qué. Pero bien, el día de hoy queremos platicar acerca de el resumen básicamente de este 2023 en cuanto al Spartan Season. Mucho Spartan Racing en Texas, y para lo que viene el 2024, bueno, viene aún más. Y si ustedes tienen, curiosidad o intención de poner o hacer un Spartan Race en este 2024, es el año que ustedes quieren hacerlo precisamente, y ahorita vamos a platicar por qué. Pero antes, Pete, bienvenido al podcast. Thank you very much, man. It's always great to talk Spartan. So let's talk about the Dallas race a little bit, and then we'll kind of get into 2024 and what we got planned for you guys. Bien, como muchos de ustedes tal vez saben, y quienes nos escuchan por primera vez, nosotros hacemos distintos programas durante el año. El primero del año siempre va con la primera carrera de Texas, que en esta ocasión, como este año, va a ser Houston. Y ahorita vamos a avanzar todo eso, ¿no? Tuvimos eventos este año en Houston precisamente, right, en Austin. Llevamos a Montana también por ahí a varios miembros. Crazy race. Y luego de ahí pasamos a Dallas, ¿verdad? Yeah. Okay, Dallas, que es la última carrera en Texas de este 2023, y dentro de la cual, a mí en lo personal me emocionaba mucho, ya que por primera vez tenemos ya una serie de Bodify members o Bodify Spartans que se unieron a lo que es la carrera del Ultra, ¿no? Yeah, el Ultra, amazing. Que es básicamente las carreras que hacemos Pete y un servidor, que es una de las carreras, yo creo que, dependiendo también a qué venue vayas, ¿no? Pero siempre es algo que requiere mucho entrenamiento, muchas horas que inviertas en cuanto a correr, a tu nutrición, a conocerte tú mismo durante un periodo de varias horas. y en otras ocasiones siempre hemos tenido nuestros miembros que van y hacen su sprint, right, su super, su beast o su trifecta. Y en esta ocasión, por primera vez, tenemos ya varios miembros, porque el año pasado había sido Super Lalo. Super Lalo. Spartan Lalo. Absolutely. Que había sido de los primeros en animarse a hacer un ultra. Y en esta ocasión, pues tuvimos varios miembros varios miembros y coaches que hicieron la carrera de ultra en Dallas. Y bueno, de ahí pues se abre la puerta para muchas personas más que dicen, ok, ¿qué es lo que sigue? Si el ultra, o para qué sigue para ustedes su primera carrera Spartan. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy, básicamente. Yes. So, we finished off 2023 with our Dallas race, and it was amazing, man. We switched the program here a little bit, for Dallas. It was a 12-week program. We really kind of dialed it in and fixed. Not that it was broken, but we changed it a little bit on the way that we prepare everybody. And I think we hit it on the spot. I saw people that were ready to compete. And by the time they got to the race, man, they were ready to go. We had people, like you said, that signed up for the Ultra that have never, tried an Ultra. We had people taking on all 3 races in one weekend. And everybody just went all out because I think they were just prepared. They were prepared, and everybody, finished with a smile and had great, probably PR. Everybody probably PR'd. The race itself was cool for me, and I'll tell you, my experience with the race is when you start an ultra, you start off early in the morning. It's dark, it's cold, it's like you're going to battle. And to see a bunch of people out there that I knew, friendly faces, that were gonna take it on with me, was really cool. This is kind of the first time that we get a group of people that take it on, that have never done it before. And I know if you haven't ever heard, us talk about it on a podcast, bear with us if you have heard us, but
you know, it's a spiritual moment, man. I mean, like I said, you start in the dark and, you know, it's cold and you feel like, you know, you're just ready to go. And you got that anxiety, you know, you're ready to start the race. So you're burning it off, you're warming up, you know, get to the start line, they hype you up, and boom, you're out of the gate and everybody takes off and there's hundreds of people around you that don't know what the hell they're in for. And you just go, man. And so this race ended up being 2 16-mile laps. Fueron dos 16. Exactly. So you had to do the ultra loop twice. Okay. So it was the first time they ever did that. You know, usually it's a longer first part than the second part. 17 miles lo haces nada más el course de 13, yeah. del Beast, que right. 13. So we had the ultra loop twice on this race. So, but the cool thing was, you know, I went off, I was feeling great. The weather was perfect, you know, so... Que en cuanto a weather, Dallas, nunca sabes. Yes. Nunca sabes. Es una carrera que le hemos hecho, yo creo, en todos los aspectos. Right. Con lodo, con frío, con calor, con increíble clima. Y en esta ocasión fue calor, ¿no? Yes, it got warm in the afternoon, but it wasn't horrible, you know. And by the time I finished, honestly, it was still, you know, bearable. But, you know, first lap was going great. You know, I didn't miss any obstacles. I was running good. I felt fine. I came in for the lap. The first lap, my wife kind of just took over, got me, you know, my food. You know, I didn't change any apparel. I was fine. I was feeling great. So really, I just ate. I was in and out in less than 10 minutes. I was trying to get in and out in about 5 minutes of the bin drop, and I took off on my second lap. And honestly, within 10 minutes, I started catching all the people that were doing the Beast. You know, so I got to say hi to everybody, man. It was great to see everybody just excited, and I had already done what they're gonna do. So I got to say hi to everybody. I talked to everybody on the course, and honestly, I felt like I ran one of the best races that I have ever run. Pues tanto que quedaste en tercer lugar. Yeah, I did get third. Y que fue justamente lo del chiste que iniciamos al principio. Un día antes estaba platicando con Pete por vía mensaje de texto y me dice, no, que pienso terminar más o menos para... ¿Qué habías dicho? You said... I don't remember what time you told me. I wanted to finish in under 7 hours. Was my goal. So y me dije, vas a terminar para las 2 de la tarde. Le dije, vas a terminar a las 2 de la tarde. Le dije, es más, si terminas antes de las 2 de la tarde, te cambio el nombre a Master Spartan Jedi PS3, algo así te puse. Yes, exactly. So now he has to call me that all the time. It's a requirement. Pero terminó 3 minutos antes. Hey, 3 minutos antes. It counts, man. Pero I had that in the back of my head when I was running and I was going through the course. I kept on seeing Gabby, and she would tell me, I would ask her, what time is it? And what place am I in? And this and that. And I was getting close to the end, and I was like, I better not miss any obstacles because I'm gonna miss the 2 o'clock. I cared more about him calling me that than actually getting on the podium. Lo logró por 3 minutos, 3 malditos minutos. Así que va a ser Master Spartan Jedi 3 minutes peace. Okay. So anyways, I'll take it. But it was a great race. I was excited to get on the podium. I had been trying for years. I was always stuck in 5th place. I had never beaten 5th, and so I got 3rd. And you know what? You know, now it's 2nd and 1st. That's the goal now. But anyways, you know, that was my race. But everybody else, you know, that meant I finished and I got to see people finish. And that is honestly even cooler for me than getting on a podium, is watching everybody else finish and stay healthy and nobody got hurt. And honestly, when you cross that finish line, it was unbelievable to see the emotion in people. Que rompimos las estadísticas, porque cuando uno sale en el ultra, te lo dicen al inicio, voltean a ver de alrededor.
La persona que está enseguida de ti no va a terminar. Y tú te quedas como que, no, pues eres tú, güey. Yo no, yo sí, no. Entonces, sinceramente, por las estadísticas dijimos, alguien probablemente no va a terminar. Y no porque creamos que no tenían el entrenamiento adecuado, simplemente porque llega un punto en el que el entrenamiento, va a estar ahí, pero lo mental es donde básicamente va a entrar. Y sobre todo ese segundo lap que es brutal. Terminas el primer lap con toda la adrenalina y te sientes de cierta manera todavía bien. Dices, ok, ya me he cansado, pero ya un poquito... todavía tienes la mitad de la carrera adelante. Entonces, ahí es donde empieza lo mental. En el sentido de que, o si tuvo algo que te traumatizó en ese primer lap, ya sea un carry horrible o algún... There's always something that's horrible. Algo que si se te queda como que dices, no, estuvo horrible. Y llegas a la mitad y dices, ok. Tengo que volver a hacer todo eso. Y justamente como esta carrera que era 16 y 16. Entonces, volver a entrar ya en ese chip de que dices, ok, ya estoy medio cansado y tengo que volver a hacer todo eso. Y pues básicamente estás en un punto en el cual esperemos que físicamente estés bien. Y físicamente digo que no tengas algún calambre y apenas vas a la mitad de la carrera. Que no tengas... que no hayas tomado en cuenta bien tu nutrición, porque el segundo lap va a ser pues más que sufrimiento. Que no tengas algún blister, alguna ampolla, porque también va a estar en tu mente. Anything can happen. Anything. O simplemente algún dolor en la rodilla, en la espalda o en el hombro, algo que comiences a tener, tu cerebro inmediatamente va a buscar esa excusa. A reason to quit. Para que tú digas, ¿sabes qué? No, ya, hasta aquí, hasta aquí. En muchos de nuestros casos ha sido el frío, que se nos mete a la cabeza y estás en lo mental como que comenzando a trabajar y dices, ahorita se me quita. Y estás por 8 horas, ahorita se me quita. It's like Montana, you never know what you're gonna get. Entonces, esa parte, la mental, que estoy muy orgulloso sobre todo de nuestros Spartans, que cada uno de ellos, me da risa porque platicaban. Está pasando, it's happening. Lo que nos dijeron es real, o sea, todo eso. Entonces ellos estaban preparados y es básicamente de lo que hacemos mucho aquí en Bodify, ¿no? No solamente trabajarlos y prepararlos físicamente para la carrera, sino también lo mental, para que ustedes en todos los aspectos y sentidos disfruten su carrera y una vez que brinquen el fuego y pasen esa línea de meta, la satisfacción va a ser infinita y créanme que para el lunes les garantizo que van a estar en la computadora buscando la siguiente carrera. Absolutely. And that's the beauty of it. Once you get it, I could say high 90%, love it and want to do the next one immediately. After all that suffering, it was all worth it. We had some ultras that were out there 12 plus hours, but they didn't give up. Mm-hmm. They didn't stop. They didn't give up. They had cramps, they were dealing with all kinds of things. This was their first time going that far and nobody didn't finish. Llegas a un punto en el que realmente te impresionas de lo que esta maquinita puede hacer, O sea, muchas veces mucha gente dice... O sea, yo no puedo correr ni una milla o 1 kilómetro. Y dices, tú anduviste corriendo ahí por 12 horas. Mm-hmm. O sea, es algo que es impresionante lo que este cuerpo nos puede lograr cumplir, hacer. What it's capable of. Y sobre todo parte de lo mental. Y bueno, para eso también estamos aquí, para ayudarlos. Pero, Sáenz, ¿qué viene en el 2024? Platícame. 2024. Por ahí, se viene un pronóstico. Bueno, no un pronóstico. Tenemos ya por ahí las carreras de Texas que se agregaron una más. Yeah, we got 4 this year. 4. Y creo que Texas se ha vuelto una de las sedes como California, como lo que viene siendo es el Northeast. Yeah. Northeast, que también creo que donde está la mayor concentración de carreras. Está hacia el noreste de los Estados Unidos y la costa oeste, que es viene en la área de California, que también tienen carreras increíbles. Y ahora Texas ha estado creciendo mucho. Y durante todo el año, prácticamente casi va a haber carreras. Y es lo que queremos platicarles. Yes. Ya que los vamos a preparar y
muchas medallas, muchas trifectas para este año se pronostican. I think we're going to get a big group this year. Man, everybody was excited. I think Dallas just led into some, everybody being excited about 2024. And 2024 starts off with a, trifecta weekend, which is the sprint, super, and beast. We're going to do an 8-week program that starts in January on the 13th. So that second weekend in January, and that race is March 9th. So Houston, great venue. It's got a little bit of water and mud, but it's a cool Texas race. If you've never done it, I highly recommend. Y quick pause. Si se piensan comprometer para una de esas carreras, lo primero, y como todos los challenges, pónganse una meta en el camino. Put it on the calendar. Pónganlo en el calendario y ahorita es 31, es Halloween hoy. Halloween Day. Pero la mejor promoción que pueden encontrar para Spartan va a ser Black Friday. Absolutely. Cada año es Black Friday. Yes. Entonces, compren su carrera para el próximo año en Black Friday y ya desde ahí ya comienzan a tener ustedes una meta. Y antes de que entremos al mes de gastos, ¿no? Que es diciembre. Exactly. Que ya va a empezar. Y ahorita pueden comprar su primer carrera. En lo personal, yo les recomiendo que si nunca han hecho una carrera Spartan Race y piensan hacer algo en Houston, hagan el Super. Yeah. El Super es una carrera que no es la más corta ni tampoco es la más grande, pero esa carrera creo que se disfruta en el sentido que no es muy largo, entonces 10K. es un 10K. Y no es tan cortita como para haber dicho, que les garantizo que si empiezan con el sprint hubieran dicho, hubiera hecho el super. 100% garantizado. Así que comience con un super y desde luego pues este programa que vamos a iniciar en enero, desde luego los puede tener listos para que se puedan hacer el Trifecta Weekend y de esta manera ustedes puedan hacer las 3 carreras durante el fin de semana, que también es algo de lo que hicieron nuestros Spartans el mes pasado. All 3. Este mes en Dallas. Y así que, primera recomendación, compren su carrera ahora en Black Friday. Yes. Si están viendo este podcast, pues cómprenla en cuanto antes la carrera, ¿ok? Mándenos un mensaje, tenemos siempre cupones. Yes. Mr. Coupons acá también. I'll take care of you. I got the deals. y desde luego, pues, 2, que vengan a entrenar con nosotros para que inicien con estos programas. Pero bien, primer programa, Houston. That one starts January 13th. All right. Y la carrera el weekend es. And it's March 9th. All right. Marzo 9, okay. Buy it on Black Friday. Buy all of your races if you can. I know that's a lot to ask, but you'll never find better deals than you will on Black Friday. Yo creo que también lo mejor que pueden hacer es comprar el como Trifecta Pass. Yeah, that's always a good deal too. You get and then if there's a coupon out there too, you can start, Mm-hmm. But plan well. All right. Next program is Austin. We've been going to Austin forever. That is one of the Central Texas, yes, exactly. And it's a great race. We'll do another 8-week program. That one is a sprint and a super. And you can that race is on May 18th. So that program will start 2 weeks after the Houston race, which is March 23rd. Put it on the calendar. You don't want to miss Austin. We always have a blast, and we'll start planning for that one as well. Like I said, sprint super on that one. Yes. And then we got the one we just did, the Dallas race. That's a 12-week program. Okay, no anunciaron nada sobre Stadium Race, ¿no? Que They haven't. I don't think they've put out many stadium races. There'll probably be one here in Texas. Last year it was in Baylor, in Waco. Baylor, porque se les acabó como el contrato con Don Jerry. Yeah, Don Jerry, raised the prices or something. Who knows? Ya nomás Taylor Swift hizo más caro el... I heard a rumor. I read a rumor is maybe where the Rangers play. They're in Arlington. Right next door to Jerry's place, there's a baseball stadium where the Rangers play. Hay dos, de hecho. Yeah. There's 2. Exactly. So I'm hearing that's where it might be. It used to be in the summer sometime, but
they haven't come out with it, so we can't tell you about it yet. Vendiendo rumores. Ya sé. Ya sé. But the Dallas race, the one we just did, is a 12-week program because usually we're getting into people that are doing longer races. And that starts late July. We're thinking either the 20th or the 27th of July. And that race will be October 19th. Mm-hmm. Okay? Now, those are... Oh, we got the San Antonio race, which is sometime in November. They haven't put out an exact date. They know that it's happening. So that'll probably be an 8-week program as well, starting sometime in September. Y es una buena carrera, ya que si ustedes hacen, por ejemplo, los programas de Houston, Austin y Dallas, van a disfrutar San Antonio, tal vez hasta en un sentido competitivo. Si ustedes son competitivos, pues es una carrera que ustedes pueden disfrutar. Aquí prácticamente a 2 horas. Y es algo que también pues se une ahora a esta serie de programas de entrenamiento que tenemos. Pero... Yeah, all right. Now we get into some out-of-state stuff, man. Out-of-state. Okay. Last year we went to Montana. No, vámonos un poquito más atrás. Okay. Siempre comenzamos a hacer carreras desde hace más de 10 años ya. Hace más de 10 años prácticamente. Comenzamos a ir fuera de Texas, ¿no? Primero íbamos a los Tough Mudders aquí en Central Texas. Luego comenzamos a ir a Houston. No me acuerdo si Dallas probablemente. Y luego de ahí comenzamos a viajar a Vermont. De Vermont a New Jersey, a California. Y luego comenzamos a ir a Montana. West Virginia. México, Canadá, Islandia. Entonces, hemos estado por todas partes. Right. Y siempre nos gusta pues compartir todo esto con nuestros miembros. Y siempre también buscamos llevarlos a estos venues o a estas carreras que valen muchísimo la pena. Sobre todo porque sí, es también un Spartan Race, pero es una Spartan Race en lugares increíbles. No tengo nada con nuestro monte, nuestro bello monte lleno de nopales, que pues por algo viene gente de otras partes de Estados Unidos a ver los nopales. Sure. Bueno, nosotros nos gusta ir a ver las montañas de esas personas. Entonces, este año, pues por ahí tenemos varias carreras que pues junto con ustedes nos gustaría decir a dónde queremos ir, a dónde quieren ir. Y pues de ahí pues nos ponemos a entrenar y nos lanzamos, ¿no? We'll do it. We have a couple in mind. ¿Qué suena por ahí? Yeah, we have a couple in mind, and Vermont's always on the list. Okay, it's always a go-to. You guys get excited about it, I'll get excited about it. But it is the king of all kings. Sí. That is the hardest race in the United States, one of the hardest races in the world. Okay, and that was our first race. And you can go back to podcasts where we describe that ordeal. But it is it's beautiful, and it's a great location, and I'm always down to go to Vermont. That is in September 14th. And if we would do that type of program, it would start in late June. And there's another race on that same day that I've been wanting to hit up to is Seattle. And that race day is también September 14th. So whichever one that you guys kind of are leaning towards, we can kind of program around it. And then there's always Montana too. I mean, I think Montana is the most beautiful location in the United States for a race that I've ever been to. Sí, probablemente sí. No probablemente, creo que sí. Yeah, it's the most. I mean, if you've ever seen the show Yellowstone, just imagine running there. I mean, it's gorgeous, And this past year, we took some people, but it was the worst weather we had ever seen. It was the worst race. It was just cold and wet, and we couldn't really enjoy it. But I had been there 2 prior years. And it's beautiful. And then you can stay a couple days and make a little vacation out of it. They're moving the venue to closer to Yellowstone. Bozeman? Yeah, to Bozeman, Montana, which is a little south from where we were before. So that one is in May or June 1st. So that program would probably start sometime in March. So now I'm leaving it up to you guys. If you think of a different one, there's always West Virginia. There's a bunch of different races. You guys tell us what you want out of state wise,
and we are always down to make it happen. Right? Yep. Okay. Y además de eso, bueno, al menos este año y este próximo mes hay carrera también en Monterrey, México. Yeah, we've always wanted it in Monterrey. Ojalá le vaya bien. Hace un par de años, 2008, 9, no me acuerdo. When you went and did Tough Mudder. It was 13 or 14. Hubo un Tough Mudder en Monterrey, en el Autódromo Monterrey, creo que se llamaba. No le fue bien y desde ahí no regresó. Así que esperemos que le vaya bastante bien. Creo que Monterrey tiene la comunidad fit y además bueno, es un buen punto para llegar desde cualquier parte de México. Nos queda aquí cerca. Que a quien no le gusta ir a Monterrey también de repente. Hay quienes serán fans del cabrito. Yo no soy muy fan del cabrito, pero pues, si a usted le gusta el cabrito, de ese cabrito también. Uh-huh. Pero Monterrey tendrá ¿es Trifecta Weekend? No, ¿verdad? I don't know if it's Trifecta Weekend. Bueno, pero habrá Spartan en Monterrey. No están mis planes. Yeah, I don't know if I can make it this year. We just got so much stuff going on. I have a race this weekend. Mm-hmm. Then we have High Rocks, and then we have DECA. So it just doesn't look like it's in the cards for us this year. But I hope they take it back, like he said, in 2024. If it's there, I'm there. Que le vaya bien y que se quede dentro de las sedes, ya que en México al menos Spartan está muy centrado básicamente en el centro de México. O sea, que viene siendo la Ciudad de México. Y pues por ahí se van mucho a Valle de Bravo, se van al Nevado de Toluca, se van ahí al estado de Hidalgo, México, no sé qué tanto, el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se lleva la Fórmula 1. Y de repente están tratando de ir a Guadalajara, como que sí, como que no. Yeah. Es un gran venue también. Pero llega la oportunidad de Monterrey y esperemos que crezca, que se quede. No solamente porque nos queda cerca, sino también porque pues Monterrey, hay montañas increíbles. Entonces esperemos que sea uno de los venues principales de México. Y pues más que nada pues los invitamos a que vayan. Yeah. Representación. Absolutely. Hopefully some of you guys can make it, and if you make sé it. que Caro García va a ir. Yeah. Caro García va a ir. She told me she was thinking about it. I hope she does. She'll do awesome. She's one of our OG Spartans from way back in the day. From our first class. Sí, que de hecho varios de sus Spartans, la mayoría ya terminaron su Spartan season, pero por ahí también los Cantú. Yeah. Estarán yendo yeah, they're going to San Luis Obispo this weekend. En California. Y luego Nini Rodríguez está yendo a Arizona. Yeah, in about 3 weeks. So, hey, Spartan season's still going on for some of you guys. So, please send us your pictures, send us your stories. I would love to invite some of you guys to tell us your story here on our podcast. We'd like to make that happen. So let us know if you're interested. Send us a message. Yes. Comentarios, lo que gusten. You new people that are just watching this, or somebody shared this with you, this podcast, please give us some comments. Ask us some questions. Les borro una pregunta. ¿Cuáles son los mejores guantes? Ninguno. Okay. Skin, just your hands. Come on, get these calluses. Pero sí, cualquier pregunta, pues por favor, envíenos un mensaje y pues vamos a ir platicando más acerca de la temporada, de lo que viene. Y esto es básicamente el cierre del año, pero nos emociona en cuanto a lo que viene para este próximo 2024. Y muy pronto estaremos también actualizando toda esta información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, website, por todos lados. Y se unen a esta comunidad de Spartan que inicia desde a partir de enero, el 13. Yeah. Tiene el programa. Primera clase totalmente gratis también. Absolutely. Y bueno, pues vengan, únanse y llévense la experiencia de lo que es Spartan Racing. ¿Fit sense? ¿Algo más? I think I'm done. Just, like always, do some hard shit. Stay busy, stay fit. Holidays are coming. Be careful. And I'll see you guys soon. And definitely on January 13th. Cualquier pregunta, mándanos un mensaje. Gracias. Hasta luego.
This episode was produced by Bodify Functional Fitness.